En el contexto del conflicto interno en Mali durante el año 2012 se perpetraron, entre otros crímenes, ataques al patrimonio histórico-cultural de Tombuctú. Se trató de mausoleos y mezquitas inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El famoso caso Al-Mahdi de la Corte Penal Internacional, sin duda, es de mayúscula relevancia en el estudio del derecho penal internacional, puesto que ha sido hasta el momento la única condena de la CPI que castiga la destrucción intencionada de bienes culturales como crímenes de guerra. La situación fue remitida en julio del 2012 por el ministro de Justicia maliense a la oficina del fiscal de la CPI y, luego de completarse todas las fases y de cumplirse los requisitos necesarios para iniciar la investigación formal, el 18 de septiembre del 2015 finalmente se emitió una orden de arresto por la Sala de Cuestiones Preliminares que puso al señor Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi a disposición de la Corte el 26 de septiembre del mismo año, para ser juzgado por crímenes de guerra, concretamente por el tipo penal establecido en el artículo 8, apartado 2, letra E, número 4 del Estatuto de Roma. Esto es, ataques intencionados contra edificios dedicados a la religión, a condición de que no sean objetivos militares en el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional. Tras la rápida confesión del acusado durante la segunda sesión del juicio oral en la sala de primera instancia y tras haberse comprobado la culpabilidad de Al-Mahdi del crimen que se le imputaba, la Corte emitió sentencia el 27 de septiembre de 2016, condenándolo a 9 años de prisión. La Corte determinó que el acusado era un destacado dirigente del grupo radical islámico Ansar Dine y que, en su posición de líder de la Hezbollah, la policía religiosa, debía ejecutar la resolución del Tribunal Religioso de Tombuctú, que ordenaba la destrucción de los edificios en cuestión. La Corte, además, consideró probada su autoría en base a distintas y variadas manifestaciones del condenado que demostraron el necesario elemento intencional del tipo delictivo. Evidentemente, la admisión de culpabilidad influyó positivamente en la determinación de la pena por diversas circunstancias tenidas en cuenta por la Corte. Entre ellas, porque se trató de una confesión completa, genuina y rápida, con intención de mostrar arrepentimiento honesto y deseo de aceptar la responsabilidad criminal. La reducción de tiempo y costes que ello supuso fue también una consideración relevante. La identificación de las víctimas, los daños y la fijación de la reparación fue un asunto complicado en este caso, más aún por el gran valor de los bienes destruidos y por la inexperiencia previa de la Corte en una condena de este estilo. La orden de reparación cuantificó los daños en 2,7 millones de euros que el condenado no pudo afrontar por su insolvencia económica. El Fondo Fiduciario propuso un plan de implementación categorizando a las víctimas y estableciendo las actividades necesarias para dar un cumplimiento realista a todas las modalidades de reparación previstas en la orden. Se establecieron reparaciones individuales y colectivas para los daños económicos y morales que fueron consecuencia de este crimen. La importancia de este caso radica en diferentes puntos. En primer lugar, en la gran conmoción que estos crímenes causaron para los ciudadanos de Tombuctú y de localidades cercanas, ya que como resultado se les negó su dignidad e identidad cultural. Sin embargo, la ofensa también se dirigió a la comunidad internacional en su conjunto. En segundo lugar, porque se puso de manifiesto un cambio en la actuación de los organismos internacionales relacionados con el derecho internacional de la cultura, quienes pasaron de una tradición no intervencionista a una implicación significativa. La UNESCO estuvo presente desde el inicio del conflicto, pendiente del riesgo que corría el patrimonio, hasta la reconstrucción de cada uno de los edificios destruidos. Finalmente, porque se trató de una sentencia ejemplar, se protegió el patrimonio cultural como bien jurídico y que en efecto le dio al crimen objeto del caso la importancia que antes se le había negado. Esta condena, sin duda, ayuda a aumentar la sensibilización respecto de los ataques sobre estos bienes protegidos y conciencia a la humanidad de la necesidad de reforzar y aumentar la protección y garantías jurisdiccionales de los derechos humanos culturales a nivel internacional, investigando y condenando estas conductas delictivas como crimen de guerra.